El Evangelio de Juan bastante contenido tiene y como hemos estado hablando, él a través de su escrito, que llegó a completar muchos años después de los otros tres escritores de los Evangelios, nos permite saber cómo se puede llegar a toda la humanidad con el mensaje de la vida de Jesucristo y cómo él, a través de todo lo que dice ahí, la persona puede llegar a creer que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Hoy vamos a estar leyendo o estudiando de Juan 2, versículos 13 al 22. Juan 2, versículos 13 al 22 es el texto que vamos a estar leyendo, que vamos a estar tratando de escudriñar, de estudiar más, de examinar sobre el mismo. Y dentro de ese texto leemos la frase que forma parte del título del mensaje. En 3 días lo levantaré. ¿Qué somos capaces de hacer en 3 días? Probablemente poder sacar un proyecto del trabajo, pero una persona por sí sola puede construir una casa, edificarla, poner todo lo que requiere, la decoración y todos los detalles en 3 días. No estoy seguro, tal vez una casa pequeña. Pero aquí se está dando un conflicto, o sea, una situación en la que pasa algo en el lugar o la casa de Dios, como era considerado el templo de Israel. Se da algo en lo que el Señor Jesucristo dice estas palabras y quienes lo escuchan comprenden o logran entender cómo es posible que digas que en 3 días vas a construir este lugar. Y vamos a adentrarnos sobre ello. Pero también vamos a adentrarnos sobre ello con respecto a la adoración. ¿Por qué? Recordamos que el templo era el lugar, la casa de Dios y como tal era un lugar en el que las personas iban a llevar su ofrenda, a adorar, a escuchar, a hacer las cosas de la manera que Dios había comandado, de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces, vamos a ver primero, y quiero que tengamos esta pregunta en nuestra cabeza mientras vamos adelantando en la clase, pero la pregunta que quiero que tengamos y estemos meditando en ella es, ¿qué tan limpio está nuestro templo? Y no me estoy refiriendo a este lugar de reunión, que de por sí ya también necesita bastante limpieza, pero no estamos hablando solamente de un lugar físico. Y vamos a ver cómo hay un lugar más importante con respecto a lo que se refiere a nuestro Señor por templo. Y lo vamos a ver en 6 puntos que vamos a ver sobre importancia de algunos aspectos de la adoración. El primero de ellos es el momento de adoración. Dice en el versículo 13, la primera parte del versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Prestemos especial atención a que precisamente Juan dice la Pascua de los judíos, no la Pascua de Dios, sino directamente está hablando, es algo en lo que los judíos participaban. ¿Qué recordamos sobre la Pascua? Hemos mencionado sobre eso y creo que hablamos sobre ello el pasado jueves en la clase de salvación. Jesucristo hoy identifica o se identifica con la Pascua en el sentido que su sangre fue dada, la sangre del Cordero fue dada por todos nosotros, para la salvación de todos nosotros, y tenemos la situación de que cuando se dio la situación de que estaban en Egipto, cuando el faraón no les dejaba salir, llegaron varias pruebas, llegaron varias plagas, llegaron varias situaciones que se dieron, y aún así el corazón duro del faraón decía, no los dejo ir. Llegó al punto en que Dios dijo, voy a mandar un ángel de la muerte, y el pueblo judío tenía que poner la sangre en la puerta. Pero tenían también que participar de ciertos alimentos, tenían que participar de cierto proceso, y una vez fueron liberados, quedó como un evento de memoria, quedó como un detalle de que cada año tenían que participar de este tipo de fiesta, de este tipo de celebración, de cosas que debían de comer durante esos días para llevarlo a cabo. Hoy en día, el momento de oración, eso no es importante. Venimos aquí simplemente a sentarnos, venimos aquí simplemente a que alguien escuche, diga algo, pero no le voy a prestar atención, o realmente venimos a lo que debemos de hacer. Y más adelante, en una par de semanas, vamos a estar hablando de la clase en Juan 4:24, que recordamos, lo utilizamos mucho porque ¿qué dice? Debemos adorar a Dios. Dios siendo un espíritu, debemos de adorarle
quienes le adorarán en espíritu y en verdad. Es importante que lo que hagamos aquí sea para la gloria de Dios y no simplemente para marcar que el domingo en el calendario ya fui a la iglesia. Entonces, el momento de oración es sumamente importante y en este caso, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Jerusalén, todos los judíos, incluso fuera de sus fronteras, tenían que llegar a este lugar, tenían que participar de este evento. Entonces, el momento, como nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, es sumamente importante para lo que estamos viendo acerca de qué es lo que va a pasar, que Jesucristo llegue a decir que en 3 días lo levantaré. Porque continuando con el texto, vamos a ver que también el lugar de adoración es importante. El templo no fue construido simplemente porque a un hombre se le antojó. Recordamos que en el Antiguo Testamento Dios había dicho que hicieran un tabernáculo. Después llegó David y dice, no puedo creer que Dios duerma en una tiendita. No puedo creer que es como una especie de tienda de acampar. Sé que Dios es más grande que eso, pues Dios se merece algo más grande que lo que le estamos dando en base a lo que nos pidió. Y David, ¿qué quería? Quiero hacerle un templo, quiero construirle un templo. Dios le dice, te has manchado tus manos con sangre, eres un hombre de guerra. Yo no te puedo permitir que construyas una casa en la que yo he de morar, pero sí se lo permitiré a tu hijo. Tanto proféticamente se refería a que el descendiente de David, que era Jesucristo, iba a formar esa casa, esa iglesia, ese pueblo, ese reino, a como también iba a permitir que Salomón construyera el templo. Pero llegó el cautiverio, llegó la destrucción, y muchos años después es que Herodes empieza a levantar este nuevo templo. Y cuando leemos el versículo 13, la primera parte del versículo 14 dice, y subió Jesús a Jerusalén. Cuando vemos un mapa del lugar donde estaba Jesús, a donde estaba Jerusalén, en el mapa diríamos, él bajó. Y la gente que diría, ahí se equivocó, ¿cómo así que subió cuando vemos que estaba bajando? El detalle está en la altitud con respecto al nivel del mar. El lugar donde estaba era más bajo que la ciudad de Jerusalén. Entonces, aunque viniera abajo según el mapa, realmente estaba subiendo porque era una montaña o un lugar más alto del que estaba. Así que incluso en la geografía de la Biblia nunca se va a equivocar. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían. El lugar de adoración es importante. Cuando venimos y nos congregamos aquí, sí, es simplemente una casa y ciertamente si llega a pasar algo, la casa se cae, la iglesia no muere porque la iglesia son las personas. Pero hay que cuidar del lugar de adoración. Hay que cuidar de ese lugar que venimos y tenemos la oportunidad de compartir como la familia y de estar incluso hasta más cómodos que quizás estando bajo el sol en un parque o tantas cosas que se pueden dar. Pero hay que darle importancia a ese lugar porque en este caso se habían hecho muchos esfuerzos para que se construyera ese templo. Y como vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay un templo todavía más importante que ese. Entonces, el lugar es importante, el momento es importante, pero también los elementos de la adoración son importantes. Porque ya leímos que llegó en el templo y había gente que vendía. ¿Pero qué es lo que vendían? Vendían bueyes, ovejas y palomas, tal como vemos en la parte final del versículo 20. Y a los cambistas allí sentados. El mejor de cada uno... Perdón, esta es una parte de la explicación, disculpen. Bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Esto es importante para nosotros hoy en día porque podemos ver también situaciones que van cambiando o van convirtiéndose en convenientes en base a cómo va progresando el mundo. Pero hay que hacer una gran distinción entre lo que es conveniente y lo que es autorizado. Estas bestias, los bueyes, las ovejas y las palomas, eran animales que dentro de la ley de Moisés habían seleccionado para que la persona tuviese que llevar para sacrificio. Muchas de las personas viajaban desde muy lejos, entonces se les hacía factible poder llevar o comprar un animal cerca del templo para llevarlo, para ofrecerlo a ese sacrificio. Esa parte no estaba mal, pero también había una ley, y eso nos lee en Éxodo 30, 13 al 14, que dentro de la ley había que pagar una especie de impuesto, y es de ahí que necesitaban dinero para pagar ese impuesto. Pero ahora, si por ejemplo viene un hermano y nos visita de Nicaragua y viene con, ¿cuál es el tipo de moneda de allá? Córdobas. ¿Ustedes le pueden recibir esas córdobas? ¿Nos sirven de algo para aquí en Panamá? No nos sirven, ¿por qué? Porque no es el tipo de moneda que tenemos aquí. Entonces se da esta situación de que muchos quizás llegaban de afuera y necesitaban cambiar el tipo de moneda a la que era apropiada con respecto a la orden que se había dado para el uso que se le iba a dar allí.
El detalle está, y los que somos extranjeros sabemos que cuando se trata de tipo de cambio, siempre hay gente que va a querer jugar vivo, como decimos en Panamá. Siempre va a haber personas que van a querer ganar, sacarle beneficio a eso. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice que no nos podemos aprovechar de nuestros hermanos. Si vamos a cobrar por algo, debemos de cobrar lo que es justo. Pero entonces se había dado que en el templo estos elementos de adoración se han convertido en una gran ganancia para otros. Y entonces comenzaban a disparar los precios. Un buey que costaba X precio ahora era 3 veces más caro. Una oveja también. Y tras de todo, como no traigo moneda local, necesito cambiarla, me están sacando más dinero por esto. Hoy en día nuestra oración, ¿de qué se compromete? Debemos de dar un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dentro de ello, ¿qué hacemos? Participamos de las oraciones, participamos de las alabanzas, tal como son autorizadas, participamos de la ofrenda, como es autorizado, participamos de la cena del Señor, que es una memoria, un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, y también participamos de la enseñanza de la palabra del Señor o la predicación. Todos esos elementos son parte de nuestra oración actualmente y debemos de hacerlos como Dios dice. Nadie puede venir aquí que yo no predico si no me dan $500 por semana. Nadie puede poner a hacer eso. Nadie puede ponerle un precio a servir de que, bueno hermano, si usted quiere que yo sea el que dirija la cena cada semana, tiene que darme por lo menos $25. La oración no funciona así. Y ciertamente estos elementos que tenía en ese momento tampoco funcionaban así. Eran mercaderes oportunistas que veían en esta temporada la ocasión de ofrecer un servicio y obtener cuantiosas ganancias. Y no quiero estar hablando acerca del catolicismo, pero hace poco hubo una jornada mundial de la juventud. Y más que la religión, ¿qué es lo que se veía? Diversión y otras cosas, pero también había negocio. Y si no podemos ir a cualquier tienda que vendan gorras, llaveros y demás cosas, se convirtió en un negocio. Para unas personas dio mucha entrada. ¿Y cuál debió haber sido el objetivo? Así que las personas realmente llegaran a Cristo, buscaran a Cristo. Pero no nos distanciamos mucho de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero ¿cuál es la importancia entonces, no solamente de los elementos, sino del motivo de adoración? Nos los hace saber los siguientes 3 versículos, Juan 2, 15 al 17. Hay un motivo correcto de la adoración y esto no se estaba dando. ¿Y a quién adoramos? ¿Al sacerdote? ¿Al pastor? ¿Al predicador? ¿El judío adoraba a esas personas o a quién iba a adorar al templo? Era a Dios. Y si Dios con nosotros, como dice que significa Emmanuel, Dios con nosotros fue ese hombre que vino y nació de una mujer y estaba entre ellos en ese momento y está viendo lo que ocurre, ¿acaso no tenía derecho a molestarse? Claro que lo tenía. Así que leamos qué es lo que ocurre. Porque dice que haciendo un azote, una especie de látigo con cuerdas, Jesucristo en su molestia de estar viendo lo que está ocurriendo, si se puede decir, en la casa de su Padre, comienza a echar afuera a todos. Y por todos no solamente se refiere a las personas, sino que también está hablando de que las ovejas y los bueyes, todos esos animales que estaban siendo comprados, que estaban siendo vendidos, Jesucristo los espanta con ese látigo, con ese azote. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Empezando porque recordamos que muchos de los sacrificios que esperaba, de lo que yo tengo que darle lo mejor a Dios. La bestia más bonita que tengo, esa es la que tengo que llevar para ese sacrificio. Entonces, no era necesariamente que se estaba cumpliendo lo que debían de haber hecho. Esparció las monedas de los cambistas. Ahora vayan a ver cómo cuentan esas monedas, cuánto lo que tenían. La molestia fue que comenzó a golpear todo eso porque estaban haciendo algo que era indebido. Volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Algunos hermanos quizás de muy buen corazón a veces hacen la sugerencia, quizás son nuevos conversos, hermano, ¿por qué no hacemos una venta de tamales, una venta de comida o algo para recolectar fondos para la iglesia? Muchas denominaciones lo hacen, pero los fondos de la iglesia, ¿dónde provienen? De la ofrenda de los santos, no de hacer una actividad para vender algo. Entonces, Jesucristo está diciendo, esto no es una casa de mercado. Aquí yo no puedo venir y pretender a vender productos. Debemos de respetar que el momento que estamos aquí reunidos es para adorar y para alabar a Dios. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué es importante esto? Porque recordamos que hemos dicho, Juan escribió cerca de 50, 60 años después que los otros. Y cuando escribió todo esto, ciertamente él se acordaba, ahora sé por qué fue que el Señor dijo eso, y cada uno de mis otros compañeros que estuvieron ahí, ahora comprenden por qué fue que el Señor estaba diciendo eso, porque ahora sabemos quién es Él.
En ese momento quizás algunos tenían su duda de quién era él. Pero ahora saben que el celo de tu casa me consume. Claro, hermano, ¿a quién le gusta que se le metan a su casa y hagan cosas que no deben de hacer en ella? ¿Quién espera que alguien entre y comience a vender cosas en mi casa? Imagínense que tenga un inquilino y que comience a vender droga. ¿Es algo correcto? ¿Por qué tiene que hacerlo en mi casa? Que busque su casa y haga su problema ahí. Ahora, como más razón, la casa del Señor. Jesucristo tiene esa molestia, hace saber esto y nos hace ver el motivo de adoración es a Dios. No es hacer un negocio de la adoración de Dios. Algo que tristemente muchos caen en ello. Y es entonces donde vemos que hay una gran autoridad de la adoración. Porque ¿a quién es a quien adoro? Al que me ha dado la autoridad para hacerlo de la manera que Él quiere que lo haga. Y eso lo vemos en los versículos 18 al 20, de donde sale el título de esta lección. Los judíos respondieron y le dijeron, algo han visto estos judíos porque ninguna otra persona había hecho lo que Jesucristo había hecho. ¿Qué autoridad tenía Jesucristo para hacer lo que había hecho? Y si tenía autoridad, ¿cómo fue que la obtuvo? Esto es lo que se están preguntando ellos. Eso es lo que están buscando. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y es aquí donde viene entonces la parte en la que ellos escuchan algo, Jesucristo dice algo, pero no hace juego. Lo que ellos comprenden de la palabra de Jesucristo no llegaron a entender qué es lo que estaba diciendo Él. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. En los versículos anteriores, cuando hablábamos de templo, era una palabra griega que involucraba en sí la construcción. Es como decir, toda esta propiedad, no solamente un cuarto de la propiedad. Pero cuando Jesucristo utiliza la palabra griega que es traducida como templo en este pasaje, es la palabra naos, que involucraba una morada o una capilla o un templo. Lo que hacía ver en este caso es, quizás de toda una propiedad, esta habitación es la más importante. Como recordamos, en el templo estaba el lugar santísimo, que era donde se guardaba todo. Jesucristo le está haciendo saber este templo. El mismo Jesucristo que nos hace ver, a través de Pablo, mejor dicho, en las palabras de Pablo, que nos dice que o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. 1 Corintios 6, 19. Jesucristo no está hablando de una edificación hecha por las manos del hombre, sino por el cuerpo que Dios nos ha dado. Y Jesucristo en ese momento está diciendo, Dios en la tierra, que soy yo, tengo este cuerpo y estoy haciendo esto de manera que comprendan, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. O perdón, destruyan ustedes este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo saber? Ustedes me pidieron una señal y estoy dando la señal más importante de todas. El día que ustedes me lleven a esa cruz y me maten, 3 días después yo estaré caminando por aquí como si nada. Pero no lo comprendieron. ¿Por qué? Su comentario que dice, en 46 años fue edificado este templo. El templo que había sido destruido le tomó 20 años antes de que naciera Cristo y 26 años después de que nació a Herodes construirlo. 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. No comprendieron lo que él estaba hablando. Y es de allí que entonces vemos la última importancia, que es el significado de la adoración. Y ese significado de la adoración lo podemos ver con la explicación que la Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Juan mismo nos está dando la explicación de qué es lo que ocurrió aquí. Cuando Jesucristo dice esto, ellos después Juan llega a saber, ahora comprendemos qué es lo que ocurrió. Ahora sabemos el significado de qué es lo que estaba pasando en ese momento, cuando Jesucristo dice que iba a destruir ese templo y en 3 días lo levantará. Y es que ese significado lo leemos en los últimos 2 versículos de nuestro estudio de esta tarde. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Jesucristo constantemente les decía, he de morir, pero volveré. He de morir, pero volveré a estar con ustedes, caminaré entre ustedes, resucitaré, en 3 días vendré. ¿Por qué? Porque era la profecía. Y Jesucristo vino a cumplir todas esas profecías. Estos hombres, cuando se acordaron de esto, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué nos dice aquí? Simple y sencillamente, los discípulos de nuestro Señor, lo que era el significado de lo que es la adoración y lo que estaba ocurriendo en ese momento es, no se trata de los animales que se sacrifican, no se trata del impuesto que se tiene que pagar, se trata de darle lo mejor al Maestro, darle lo mejor a Dios y hacer las cosas correctas, comprendiendo que debemos entregar nuestras vidas al servicio, así como Él ha hecho. Entonces, creyeron la Escritura. ¿Cuál Escritura? Todo lo leí los profetas. Todo lo que sabemos del Antiguo Testamento preparaba a decir, va a venir este hombre que va a caminar entre nosotros.
Ese verbo, como hablamos la semana pasada, que va a hacerse carne. Y cuando esté entre nosotros va a hablarnos y nos va a hacer saber lo que debemos de hacer. Entonces se dio la situación de que Jesucristo dijo estas palabras, los judíos no lo entendieron, los discípulos quizás en ese momento no lo entendieron, pero cuando se dio todo el desenlace y todo lo que se completó con la vida de Jesucristo, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dado de ellos. Una edificación ciertamente puede construirse y romperse. Lo que sabemos es que ciertamente en 3 días no va a ocurrir, o al menos no va a ocurrir si solamente una persona trabaja en ello. Pero Jesucristo lo que estaba haciendo saber era ese sacrificio que va a completar el nuevo sistema de adoración. ¿Por qué? Porque si no fuese por Jesucristo, hoy no sabríamos qué lo debemos de hacer para ser salvos y cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad, como hemos mencionado. Así que hermanos, para concluir, las palabras del Señor no son palabras que se debe llevar el viento. Cuando Él dijo que en 3 días lo levantaré, sabía lo que estaba diciendo y nos ha hecho saber qué es lo que Él esperaba de nosotros. Toda nuestra oración a Dios es importante. No podemos caer en el error que algunos piensan de que la cena es lo más importante, o que la ofrenda es lo más importante, o que las alabanzas es lo más importante. Hay hermanos que quizás se ausentan y que tráiganme la cena. Hay que llevarle toda la oración, no solamente un elemento. Hay hermanos que piensan de que no, con que yo ofrende es suficiente, yo no tengo que estar escuchando al predicador. Todo es importante. Hay hermanos que piensan que debemos de hacer grupos musicales especializados porque eso es lo que le agrada a Dios. A Dios le agrada nuestro canto, pero ¿qué espera? Que lo hagamos de corazón, por encima de si somos talentosos o no. Entonces, toda la oración es importante. ¿De qué me sirve llegar tarde y no escuchar la clase? ¿De qué me sirve llegar tarde y no escuchar la predicación? Nada más dejo mi ofrenda, tomo mi cena y me voy. Dios no espera eso de nosotros. Dios espera que realmente leemos una adoración apropiada. Dios no se complace por una oración vana, y hablamos de esto hace unas semanas, mucho menos por una en que el hombre busca riqueza y corrupción. Estos hombres estaban haciendo eso, estaban haciendo negocio en el mismo templo, en la misma casa de Dios. Estaban en el punto del descaro de que te vendo esto y te lo vendo más caro porque sé que lo necesitas, porque si no vas a quedar mal con Dios. Hoy hay muchas personas que enseñan eso. Usted traiga su dinero para que quede bien con Dios, no lo que Dios enseña. Usted traiga y haga esto y esto y esto, no es lo que Dios enseña. Dios espera que seamos, como hemos mencionado, Romanos 12:1, un sacrificio santo, vivo y aceptable, agradable a Él. El momento, lugar, elementos, motivos y autorización son importantes. Ese templo en ese momento era la casa de Dios para los judíos. Era el lugar donde tenían que llevar todo lo que era necesario para que Dios perdonara sus ofensas y para ellos ofrecerle una oración que en ese momento era lo que era autorizado. Nuestra oración que es autorizada hoy es la que debemos de participar y no alterar cosas porque me conviene más, me gusta más o me parece más fácil. El templo que Cristo ordenó destruir es más grande que toda edificación que el hombre pueda hacer con sus propias manos. Hermanos, tal vez algún día podamos comprar esta propiedad. Tal vez podamos hacer un edificio bien bonito y que quepa un montón de personas. Pero eso no es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa que las personas que están dentro de ese edificio hagan su voluntad. Que se sometan a ella, que vivan de acuerdo con ella, que le sirvan a Él. Eso es lo que realmente importa. Y ese templo que Cristo mandó a destruir es sumamente más importante, porque Él dio su vida por todos nosotros para demostrarnos si se pudo llevar a cabo el plan de Dios, y hoy en día también se puede llevar el plan de Dios si nos sometemos a su voluntad. 3 días, hermanos, pueden parecer mucho tiempo, y en algunos pueden parecer muy poco. Que falten 3 días para hacer un viaje, uno piensa que se le hace muy poco. Que pasan 3 días para que me den un resultado de un examen de la salud, parece mucho tiempo. Que alguien venga y me visite y a los 3 días se va, también se ve muy poco, o puede ser, si es una persona bastante molesta, se haga muy largo. Pero lo que importa aquí no necesariamente eran esos 3 días, sino lo que se cumplió, porque fue el tiempo suficiente para que nuestro Señor venciera la muerte, venciera el pecado, por lo tanto venciera también a Satanás. ¿Acaso respetamos el templo y modelo de oración dados y autorizados por Dios? Esta es la pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos llevemos. ¿Realmente le doy a Dios lo que Él espera de mí? No porque cuide este edificio que estamos viendo físico aquí, sino porque cuide lo que Dios espera de mí, que dé lo mejor de mí y que cada acto de oración que haga sea en base a lo que Él espera y de la mejor voluntad de mi parte, porque quiero agradarle a Él por encima del hombre. Esa es la pregunta que nos dejo
para estudiar en esta tarde. Ciertamente entonaremos un himno de invitación, nos pondremos de pie, y si hay alguno que siente que no está bien en esta área y desea mejorar, quédese de pie para que oremos por usted. Dios les bendiga. Este es el día que el Señor nos dio.